Me imagino que en alguna situación en el pasado te habrás visto en la necesidad de perdonar a otra persona que te haya hecho algún tipo de daño. Permíteme decirte que este es un perdón falso y equivocado, es un perdón que nos lleva a extender la culpabilidad y el conflicto por todo el mundo. Es un perdón erróneo que nos lleva a percibir a los demás y a nosotros mismos de una forma equivocada. Quédate hasta el final del vídeo porque voy a hablarte del perdón verdadero, aquel que puede aplicarse de una forma efectiva y de una vez por todas para sanar el conflicto realmente. Ten en cuenta que en países como España, donde yo habito, donde todavía existe una fuerte herencia de la religión católica, a pesar de que cada vez menos gente la practica, que por cierto, yo no tengo nada en contra de la religión católica ni de sus practicantes, pero quiero exponer aquí esta idea del perdón que creo que hemos heredado en gran parte de dicha religión, ¿no? Fijaos que nosotros nacemos ya con la idea del pecado original, nacemos y crecemos con esta idea de que podemos obrar mal, de que podemos hacer el daño a los demás, de que podemos pecar, y está la figura del sacerdote, que es un intermediario entre Dios y el pecador, y que puede otorgar el perdón a esta persona si muestra un arrepentimiento sincero. ¿Por qué os digo esto? Puede parecer algo como muy lejano, un escenario que realmente vosotros no utilizáis en el día a día, pero os puedo asegurar que nosotros nos relacionamos con los demás de esta misma forma. Este cura, como digo, está posicionado en una posición más elevada porque está más cerca de la divinidad en este caso y porque tiene la capacidad de otorgar el perdón. Cuando nosotros consideramos que hay una persona culpable ahí fuera que nos ha hecho algún tipo de daño, también estamos diciendo, vale, tú has actuado mal, pero como yo soy tan bueno, como soy un ser tan magnánimo, tengo la capacidad de sobreponerme al mal que tú me has hecho y de alguna forma perdonarte. Pero fíjate que ya estoy generando ese distanciamiento entre el pecador y yo. ¿Por qué? Porque yo estoy quedando por encima. Yo soy el bueno ahí, mientras que el otro es el malo. Pero a pesar de que el otro me ha hecho el daño, como yo soy muy bueno, pues no pasa nada, yo te perdono. Fijaos que ahí estamos generando, como digo, un distanciamiento, estamos creando separación entre ambos individuos. Pero no solamente eso, estamos también creyendo en la idea de la culpa, de que el otro ha hecho algo malo. Ya os dije en otro vídeo que cuando trabajamos con la idea de la culpa es una de las principales y de las favoritas herramientas del ego. ¿Por qué? Porque a través de la culpa podemos, para empezar, a ver culpables fuera, podemos creer en la separación entre nosotros y los demás. Pero no solamente eso, también estamos quedando por encima del resto, porque nosotros tenemos la capacidad de juzgar lo que los demás hacen. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Fijaos que estamos imponiendo nuestra moralidad. Y tened en cuenta que la moralidad es incluso algo que varía desde un contexto histórico a otro o desde una cultura a otra. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros no tenemos la capacidad de juzgar a los demás, de juzgar lo que está bien y lo que está mal, aunque creamos que es así. Aquí cada uno hace lo mejor que puede en cada momento. De hecho, fijaos que es algo muy común cuando conocemos a una persona que se está comportando de una forma que a nosotros no nos gusta, el decir, pues yo en lugar de Pepito haría esto otro. Fijaos qué estupidez, y perdonadme que lo diga de esta forma, pero es que si tú fueras Pepito en esa situación, con las creencias que tiene Pepito, con la familia que ha tenido Pepito, sus padres, sus amigos, las experiencias que ha vivido Pepito, el físico que tiene Pepito, siendo Pepito, tú harías exactamente lo mismo. O sea, cuando decimos yo en su lugar haría otra cosa, estamos como intentando trasladar nuestra persona, lo que nosotros somos, al otro contexto y reemplazar a la persona que está viviendo dicho contexto. Es decir, que como ejercicio intelectual puede resultar divertido, pero es realmente poco práctico porque nos puede dar la falsa credibilidad de que nosotros en esas circunstancias actuaríamos de otra forma. La realidad es que tú, siendo esa persona, actuarías de esa misma manera, o sea, porque es que literalmente serías esa persona. Tened en cuenta que esto libera mucho porque dejas de ver a los demás como culpables. De hecho, los demás, esto es material para otro vídeo en el cual voy a hablar de la ley del espejo, pero a los demás, cuando los vemos como verdugos, al final nosotros nos estamos posicionando como víctimas. De alguna forma estamos recibiendo el daño a los demás, estamos dándole a los demás la capacidad de hacernos daño. Tened en cuenta de que cuando asumimos el rol de víctima dejamos de tener responsabilidad sobre nuestra vida, dejamos de creernos responsables de que, como digo, podemos tomar la rienda de nuestra vida porque estamos a expensas de lo que los demás quieren hacer con nosotros. Y como digo, la ley del espejo lo que te enseña es que básicamente tus verdugos son tus salvadores porque a través de ellos, a través de los conflictos que te generan,
tú puedes aprender cosas de ti mismo y puedes sanarlas. Porque de hecho todo el trabajo espiritual, todo el trabajo de autoconocimiento siempre se hace hacia adentro, siempre. Como digo, entonces, esta idea del perdón falso lo que hace es reforzar la culpa, refuerza también tu idea de que eres una víctima respecto al mundo, te hace creer que los demás obran mal, cuando, como digo, cada uno hace lo mejor que puede en cada momento y tú en la situación del otro actuarías de la misma forma. Y fijaos que yo aquí no estoy defendiendo que todos los comportamientos sean loables y que aquí todo está permitido. A mí si alguien lleva y yo qué sé, y me roba o me agrede, yo evidentemente voy a ir a la policía y voy a denunciarlo. Pero eso no quiere decir que yo considere a esa persona culpable, porque sé que esa persona, si yo fuese esa persona en ese contexto, haría exactamente lo mismo, lo cual no quiere decir que no pueda cambiar, pero partiendo de la aceptación de que en el presente todo es como tiene que ser y punto. Ahora bien, después de todo esto que os he comentado, ¿cuál es el verdadero perdón? Bueno, para empezar tenemos que darnos cuenta de que el perdón lo podemos aplicar a nosotros mismos. Como digo, el trabajo de autoconocimiento, el trabajo de espiritualidad, siempre se aplica a uno mismo. En este sentido, ¿qué tenemos que perdonarnos? Tenemos que perdonarnos el creer que los demás nos pueden hacer daño. Tenemos que perdonarnos el pensar que somos una víctima de las circunstancias o de los demás. Tenemos que perdonarnos el creer que tenemos la capacidad de juzgar al otro. Todo eso es lo que tenemos que perdonarnos. Pero fijaos, si estoy defendiendo a los demás diciendo que aquí cada uno hace lo que puede en cada momento, aquí todos tratamos de hacer lo mejor que podemos, eso también te incluye a ti. Por lo tanto, es cierto que tú puedes pensar mal de los demás, que puedes creer, que puedes juzgar y todo este tipo de cuestiones. En último término, el perdón verdadero es asumir que en realidad no hay nada que perdonar. ¿Por qué? Porque todos somos inocentes. Esto yo sé que puede ser un poco chocante, pero si no crees en la inocencia de todos, estás creyendo en la culpabilidad y estás en el miedo. Te estás posicionando como una víctima del mundo y ahí ya cada uno que elija lo que quiera. Yo desde la perspectiva de elegir el miedo o elegir el amor, prefiero elegir el amor. Y te digo una cosa, o estás en una posición o estás en otra, no se puede estar en medio. De la misma forma, antes creer en la culpabilidad o creer en la inocencia, prefiero creer en la inocencia. Como digo, el perdón en último término es darte cuenta de que no hay nada que perdonar, de que de hecho nacimos perdonados, que es lo que pone aquí en esta pulsera de mi amigo Javier Oliva, la pulsera que te da cuando asistes al evento de Rompe tu Bucle, el cual te recomiendo muchísimo, por cierto. Pero aquí está el mensaje de naciste perdonado para recordártelo cada vez que sientas esa culpabilidad o que sientas que los demás son culpables también. Como digo, el trabajo espiritual siempre es hacia adentro, hacia uno mismo. Y este perdón, aunque nosotros entendemos que no hace falta perdonar en última instancia, sí que podemos utilizar este perdón hacia nosotros mismos para no fustigarnos. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, especialmente el ego espiritual, cuando ya empieza en este camino de progreso espiritual, cuando ha avanzado un poco de pronto, te ves, pues yo qué sé, pensando mal de tus padres, o de tu pareja, o de tu jefe, o de tu amigo, y entonces llega el ego espiritual y te dice, hay que ver que llevas ya varios meses con esto y todavía te dejas llevar por el ego y piensas mal de los demás y tal. En esas circunstancias, en lugar de utilizar la culpa para fustigarte, lo que tienes que hacer es utilizar este perdón y decirte, me perdono por pensar mal de mis padres, me perdono por pensar mal de mi pareja, etc. Sabiendo que en último término no hay nada que perdonar, pero esta herramienta del perdón te sirve, como digo, aunque sea ilusoria, te sirve. De hecho, un curso de milagros te lo dice, ¿no? Que es una herramienta que es ilusoria, porque el perdón es ilusorio, pero es la única herramienta que tenemos y que nos acerca a la verdad. Espero que te haya gustado el contenido de este vídeo, entiendo que puede ser un poco polémico, pero sentía la necesidad de compartir todo esto con vosotros. Compártelo con aquellas personas que creas que le puede interesar, compárteme comentarios, suscríbete y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.